Bueno, buenos días con todas y todos. Muchas gracias por la invitación. Yo quiero partir de lo que ya dijeron mis compañeros, sobre todo Elena, en relación a que un principio fundamental aquí, en el marco de todo Estado democrático del que somos partes, es el respeto al principio de derecho de igualdad y no discriminación. Es aquí donde vamos a partir nuestro trabajo en el marco de lo que es normas sensibles al género, que yo más bien refiero como normas con enfoque de género, porque a veces el concepto sensible puede resultar un poco estereotipado, ¿verdad? Bien, en lo que es estructura de mi presentación vamos a hablar en esta lógica de normas con enfoque de género, de transversalizar el enfoque de género como una obligación del Estado en toda la gestión pública de los gobiernos regionales, que son las brechas de género, y luego el trabajo de la Defensoría para ver un poco cómo se aterriza en la implementación de las normas vigentes. Transversalizar, y esto lo tomo del ECOSOC y en concreto del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, no es nada más y nada menos que el proceso de examinar las implicancias que tienen para hombres y mujeres cualquier acción que planifique el Estado, ya sea a nivel de lo que son políticas, legislación, programas, en todas, y por eso subrayo ahí las áreas y todos los niveles. Y aquí quiero partir de un concepto fundamental. El principio de igualdad y no discriminación es: todos debemos ser tratados, todos y todas, de la misma manera, salvo que, y aquí subrayo, existan diferencias objetivas y verificables que justifiquen una diferencia de trato. Y eso suele pasar en el caso de mujeres. Esta transversalización del enfoque de género entonces permite entregar las diferentes necesidades e intereses de hombres y mujeres. No son las necesidades e intereses de hombres y mujeres las mismas. Hemos avanzado, ojo, en el reconocimiento formal de la igualdad entre hombres y mujeres, pero en los hechos todavía existen estas diferencias que vamos a hablar y que requieren esta diferencia de trato a la cual yo me refería. Y esto implica que lo veamos tanto en el diseño como en la implementación y evaluación de cualquier política y programa que como Estado hagamos en cualquier esfera, política, económica, social. ¿Qué buscamos con esta transversalización? Para ver necesidades distintas entre hombres y mujeres, que hombres y mujeres finalmente logren una igualdad real. Esa es la idea. Acá entonces, si han visto ese tejido, lo hemos tomado también del Ministerio de la Mujer, no es que yo aterrice y simplemente pase por, digamos, una manzana, una flecha para transversalizar. Transversalizar implica que en todo tipo de acción, de cualquier tipo de organismo del Estado, cada puntada que se dé tenga en cuenta esta diferencia necesaria de trato entre hombres y mujeres. Obligación de todo el Estado, y aquí quiero referirme a que el propio artículo 1 y 44 de la Constitución establecen la necesidad de tener al Estado, el Estado tiene la primacía de la persona como base de su trabajo, de todo el Estado, y obviamente siendo de todo el Estado esa transversalización que busca democracia es responsabilidad de todo servidor público, no solamente de una oficina que se puede encargar del tema de derechos de las mujeres. Aquí está el marco normativo y lo voy a pasar muy rápidamente. ¿Por qué he querido empezar por lo que es Constitución y normas internacionales? Porque a veces, como funcionarios y funcionarias, la Defensoría también somos funcionarios y funcionarias del Estado, no tomamos en cuenta las normas internacionales que también son mandatos obligatorios para toda nuestra actuación. La Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, la Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, que es la que marca toda la política que tiene obligadamente que cumplirse por todo el Estado, las políticas nacionales de obligatorio cumplimiento, y luego ya vienen los planes también, Plan Nacional contra la Violencia hacia la Mujer, que está por terminar este año, se va a hacer uno nuevo, y el Plan Nacional de Igualdad de Género 2012-2017, que para el trabajo de transversalización del enfoque de género es fundamental. Y aquí recuerden ustedes, la mayoría tiene, en función de lo que dice el PLANIG, los planes regionales de igualdad de oportunidades. Con el PLANIG podrían trabajar sin duda también muy bien, pero aterrizando en un Estado descentralizado con las propias realidades particulares de cada uno de ustedes, es fundamental que también tengan sus planes regionales de igualdad de género, y además de las normas nacionales que tienen siempre que marcarse, como bien ya plantearon mis antecesores, porque es un Estado unitario.
Esta transversalización del enfoque de género, diferentes necesidades entre hombres y mujeres en la gestión pública regional, el propio Ministerio de la Mujer ha dicho que trabaja varios ámbitos que ustedes ven allí. Yo solamente me voy a detener en cuanto a los resultados de la supervisión de la Defensoría, en el tema presupuestal y también en el tema de la gestión de recursos humanos al interior de los propios gobiernos regionales. Pero bueno, estábamos hablando de transversalizar, de diferencias entre hombres y mujeres para lograr una real igualdad. ¿Y por qué decimos esto? Porque, repito, a pesar de la existencia de una igualdad formal en las normas, la realidad nos muestra que hay brechas de género. ¿Qué son estas brechas de género? No es que a uno se le ocurra decir que hombres y mujeres somos o tenemos diferencias en el ejercicio de nuestros derechos. Son diferencias objetivas y verificables, que incluso se desprenden de las propias encuestas o estadísticas nacionales. Diferencias objetivas y verificables que se basan en patrones social y culturalmente arraigados que consideran todavía a las mujeres como subordinadas o materia de control respecto de los hombres, que no tienen por eso ninguna justificación en el derecho y que vulneran en el ejercicio derechos fundamentales de las mujeres por el solo hecho de ser mujeres. Estos son los diferentes temas. El tema de analfabetismo, el tema de salud, no lo vamos a ver ahora, pero lo podemos conversar. También hay brechas que demuestran esto. Y solo me voy a centrar aquí en puntos claves. Brechas en ingreso, miren, acá se ve del propio INEI, que en el caso de los salarios de hombres y mujeres por igual trabajo, en iguales condiciones, por lo general hay una diferencia de mínimo 550 soles a favor de los hombres. Pero esto no solamente se ve a nivel privado, también el propio Servir lo ha dicho en un informe reciente, en el cual se ve que incluso al interior del Estado, ¿cuánto gana más el hombre que la mujer según un grupo ocupacional? Aquí vemos que en el caso de auxiliares es 72% más. Pero no nos vayamos tan lejos, veamos en el tema de profesionales, ganan un 41% más que las mujeres por igual trabajo en iguales condiciones, y en el caso de funcionarios, funcionarias y directivos un 24%. Otra brecha, que luego la vamos a ver en el tema de la supervisión de gobiernos regionales, aquí es en general, al interior de todo el Estado. En el servicio civil los hombres ocupan el 70% de los cargos de nivel directivo, las mujeres el 30%. Quédense con esta idea porque cuando veamos lo de gobiernos regionales vamos a ver que baja, de acuerdo incluso a o mejor dicho, la brecha se incrementa. La división sexual del trabajo, aquí la cosa se complica, porque aquí vemos que además del trabajo remunerado, cuando sumamos el trabajo doméstico no remunerado, finalmente las mujeres tenemos una carga adicional de 9 horas semanales, que sin duda repercute también en la vigencia de nuestros derechos, y esto sin duda es también a patrones social y culturalmente arraigados que todavía persisten en nuestra sociedad. Violencia contra las mujeres y feminicidios, este es el que normalmente más vemos como una de las brechas que existen. Y nuevamente la última ENDES nos demuestra que el 36% de mujeres alguna vez sumida a nivel nacional, en algunos de sus gobiernos regionales esto se incrementa mucho, como en Apurímac, en Puno o en Cusco. Han referido ser víctimas de violencia física o sexual en algún momento por parte de su esposo o compañero, quienes se han atrevido, la cifra oculta es mucho más alta. Y el 63% alguna vez han manifestado haber sido víctimas de alguna forma de control o violencia psicológica. El tema de los feminicidios es altísimo, lamentablemente no baja, es más, acabamos de ser considerados como el segundo país con la tasa más alta de feminicidios en América Latina. Este es el contexto del cual yo quería hacerles ver cómo estamos hablando no de ideas, no de concepciones, sino de realidades que muestran una diferencia en el ejercicio de derechos. Y aquí, ¿qué hemos hecho como Defensoría del Pueblo? Tenemos el mandato legal de supervisar anualmente el cumplimiento de la Ley de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres. Ya teníamos hasta el 2013 6 informes, el séptimo, cuyos resultados les voy a presentar ahora, vamos a compartirlo un poquito más. De todos estos 6, a partir del año 2011, quería comentarles, comenzamos a aterrizar concretamente en el trabajo de los gobiernos regionales supervisando a la totalidad. ¿Por qué? Porque en la lógica de la transferencia de funciones en el tema de derechos de las mujeres nos interesaba tener una relación más directa por el principio de inmediación con ustedes, que son los que están más cercanos a la ciudadanía, además de los gobiernos locales, obviamente. ¿Qué es lo que hemos supervisado en el séptimo reporte que acabamos de presentar en diciembre? Aquí han habido 2 grandes estudios.
Uno, la gestión pública de recursos humanos con enfoque de género al interior de los propios gobiernos regionales, porque nosotros normalmente vemos el problema hacia afuera, pero y hacia adentro, ¿cómo estamos trabajando? ¿Estamos realmente respetando la igualdad y no discriminación? Y aquí hemos visto un enfoque de participación de mujeres en la administración de los gobiernos regionales. Y el segundo estudio es un balance de la actuación de los gobiernos regionales frente a la obligación legal que tenemos, y que no muchos y muchas conocemos, de incorporar el enfoque de género en los propios presupuestos de los gobiernos regionales. Quiero empezar con este segundo punto, y aquí quiero decir que la supervisión se ha hecho el concreto de cada gobierno regional hasta el año 2011 y el balance de todo este trabajo, más de lo que han dicho los sectores involucrados a los 25 gobiernos regionales. ¿Qué hemos visto acá? Principales hallazgos de la supervisión defensorial. El primer punto, los avances han sido fundamentalmente normativos. Las normas han ido avanzando, pueden mejorarse, sin duda pueden mejorarse, pero en verdad los problemas son sobre todo en la aplicación de estas normas. Las normas obligan a la incorporación del enfoque de género en los presupuestos públicos. La LIO, esta ley 27411, que es clave, que es la ley general del presupuesto público, obliga a incorporar este enfoque de género en los presupuestos de los gobiernos regionales, planes, directivas, manuales. Sin embargo, como decía, la implementación hace que esto no se vea. Hay PRIOs, o planes regionales de igualdad de oportunidades, o PRIG, que ustedes aprueban por lo general por ordenanzas regionales. Son importantes, sí, pero no son suficientes. ¿Por qué? Porque hemos visto que la mayoría se quedan en meras normas declarativas de buena voluntad. Si es que no se incorpora lo que dice esos PRIG o PRIOs con lo que son los planes estratégicos institucionales, los planes de desarrollo concertado y los POI, simplemente, repito, van a quedar en meras declaraciones, como lamentablemente viene sucediendo. Segundo problema, insuficiente trabajo coordinado entre los entes rectores y los niveles de gobierno, garantizando obviamente un trabajo de Estado unitario, pero a la vez descentralizado con sus propias realidades de gobiernos regionales. En el caso del Ministerio de la Mujer, la Defensoría vio que habían elaborado documentos diversos para transversalizar el enfoque de género y se habían incrementado acciones en el 2014, pero no tenían la suficiente capacitación para todos los gobiernos regionales a través de asistencias técnicas. Les faltaban recursos humanos y presupuestales para poder implementarlo en la totalidad. El año pasado habíamos visto que solo habían trabajado con 5 o 6 de ustedes. El Ministerio de Economía y Finanzas, grave problema, porque esa ley que establece la obligación legal de incorporar el enfoque de género en los presupuestos implica que se den directivas para que se pueda saber cómo se hace, sobre todo la Oficina de Planificación y Presupuesto, aunque en realidad corresponde a todo el gobierno regional. Pero las directivas que emite el MEF son muy generales y muy aisladas, entonces no ayudan a que se pueda cumplir con esta obligación legal. Finalmente, las dificultades para incorporar esta obligación de enfoque de género en todo el ciclo presupuestal se ven en un punto clave, que es que el ciclo presupuestal, como ustedes bien conocen, implica todas estas fases: programo y planifico teniendo en cuenta las brechas de mi propia realidad, luego apruebo con indicadores y luego ejecuto y evalúo si lo que hice estaba bien para ver si voy reduciendo las brechas. Sin embargo, esto que se tiene que hacer en todo el ciclo no se ha estado trabajando. Solamente hemos logrado encontrar 5 gobiernos regionales, y digo cuáles son, que saludamos en su momento, que trabajaron este punto de incorporar en toda la fase presupuestal. Fueron Ayacucho, Ucayali, Amazonas, Callao y Huancavelica. Pero eso es una muestra de que se puede hacer si existe la voluntad y la toma de conciencia del problema. Miren ustedes el grave problema de violencia contra las mujeres que hay, y sin embargo aquí vemos cómo en el tema de presupuestos no se aterriza para responder a un problema nacional que requiere también ver particulares realidades. En el cuarto reporte de la LIO se vio que solo 4 de los 25 gobiernos regionales habían asignado presupuesto en violencia contra las mujeres. En el quinto reporte aumentaron a 8. Bueno, aumentaron. Ahora, si yo les contara, lamentablemente la mayoría de las actividades que se habían hecho eran actividades aisladas, no programáticas. Yo les pregunto, una actividad como por ejemplo, hacer una marcha por el Día Internacional de la Mujer, que va a ser ahorita, es importante porque visibiliza, pero pregunto, ¿va a resolver el problema? No, ¿verdad? Esas son acciones aisladas. Acciones programáticas implican todo un trabajo ya de seguimiento. Tema de corte de pelo, el Día de la Mujer,
digamos, no es precisamente una actividad que debería darse para resolver el problema. Sin embargo, en algunos lugares vimos que se daba esto, ¿no? En el último reporte se reduce a 3 gobiernos regionales. Cuantitativamente es una reducción, pero cualitativamente fue importante porque estos 3 gobiernos regionales no hicieron actividades aisladas, sino programáticas, que buscaban reducir la problemática de violencia. Y eso ya es un avance. Termino con el tema del presupuesto diciendo lo que todos conocemos. Las normas son importantes, sí, pero si eso no te aterriza, el presupuesto no sirve para mucho. Lo que no está en el presupuesto no existe, las políticas sin presupuesto no funcionan, y al pasar esto, persisten las brechas de género y se mantiene la discriminación contra las mujeres. Eso en cuanto al tema presupuestal. En cuanto al segundo estudio, que es la gestión pública de recursos humanos con enfoque de género, quisimos contribuir a este tema que parece novedoso y realmente un poco que lo es porque más se ha trabajado a nivel de sector privado. Pero ¿por qué nos parecía importante trabajarlo desde el Estado? Ojo, somos quienes tenemos la obligación de defender a las personas. Con mayor razón tenemos que garantizar esos derechos al interior de nuestra propia gestión. Un trato no discriminatorio entre mujeres y hombres al interior del propio Estado es fundamental y es un mandato legal. Un servicio civil de calidad, democrático y sin discriminación en su interior, sin duda va a beneficiar directamente también al trabajo de la ciudadanía, a quien nos debemos, ¿verdad? ¿Qué hemos encontrado aquí? Recuerden ustedes lo que estábamos hablando hace un rato. A nivel nacional, la brecha era 70% de hombres en altos cargos, 30% de mujeres. De la supervisión que hicimos acá a 7 gobiernos regionales, pero que hemos buscado, sea por varios criterios, lo más representativo nacional posible, en el cargo directivo solamente el 19% son mujeres y el 81% son varones. Miren ustedes la brecha tan alta que hay en nuestros propios gobiernos regionales. Aquí está la división de cada gobierno regional. Esto es a septiembre del año pasado, del 2014, que no la veo ahora porque obviamente estoy ya viendo que me faltan solo 5 minutos. Miren otro problema. Aquí, ojo, para esta supervisión trabajamos con las propias oficinas de recursos humanos, pero también entrevistamos a funcionarias de los propios gobiernos regionales. Y esto es lo que dijeron las funcionarias en entrevistas donde obviamente hemos buscado garantizar su identidad y su intimidad. Porcentaje de trabajadoras entrevistadas que han experimentado situaciones de discriminación en su relación laboral en algún momento. El 32% mencionó experimentar discriminación en su relación laboral actual. Y en todos los gobiernos supervisados, por lo menos una, declaró haber sido discriminada al interior del propio gobierno regional. Yo acá solamente he querido poner 2 ejemplos de los varios que ellas mismas mencionaron en entrevista. Por mi condición de mujer he sido hostilizada, presionada, siempre me exigían y me responsabilizaban de más cosas que a los demás gerentes, tal vez con la intención de hacerme fracasar y que dejar el cargo. Fui la única gerenta mujer del equipo. Segundo, en el actual trabajo, no sin embargo, eso es tal cual lo he puesto, en un gobierno local, la expresión que se utilizó para mi persona fue que por ser mujer debo estar de cocinera y no trabajando en el gobierno local. Este tipo de problemas también lo vimos en algún momento en anteriores periodos en los propios consejos regionales. Se los comento y también hubo intervención ahí. En lo que corresponde a planes de desarrollo de las personas con enfoque de género, hay un mandato del PLANIT de incorporar el enfoque de género en estos planes de desarrollos. Ninguno de los 7 gobiernos regionales supervisados implementó medidas para promover la participación igualitaria de mujeres en las capacitaciones. La mayoría de las capacitaciones se daban fuera del horario de oficina y quienes van por lo general son hombres porque no son quienes tienen las labores de cuidado, por un tema de estereotipos, en el hogar. Segundo, se suele enviar a mujeres a capacitaciones de género porque se vincula a un interés del personal femenino, y eso lo hemos visto dentro del propio trabajo de la Defensoría del Pueblo cuando íbamos a hacer talleres, y la mayoría de las mujeres que participaban eran, bueno, la mayoría de las personas, perdón, eran mujeres. Prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual al interior del propio gobierno regional. Aquí sí hicimos la supervisión para ver la página web de los gobiernos regionales. A todos los gobiernos regionales, 18 de los 25 cuentan con normativa interna sobre el tema del hostigamiento sexual, pero la mayoría, ojo, son declarativas. 5 de los 7 gobiernos regionales supervisados, aquí son supervisados, cuentan con normas que sancionan el hostigamiento sexual. Pero solo 3 tienen procedimientos, a eso me refería con declarativas. No sirve de mucho que digas se sanciona el hostigamiento sexual, pero no se sabe cuáles son los procedimientos para presentar una queja cuando se presente este hostigamiento, ¿no?
Las normas además no han sido suficientemente difundidas. Y miren este dato, ninguna oficina de recursos humanos supervisada reportó casos de hostigamiento sexual entre el 2011 y 2014, que fue lo que se les preguntó. Y esto contrasta con la información brindada por las servidoras entrevistadas, quienes sí conocían varios casos de hostigamiento sexual al interior. Lenguaje inclusivo, hay un mandato de la propia Ley de Igualdad de Oportunidades de incorporar el lenguaje inclusivo. 6 de los 7 gobiernos regionales supervisados cuentan con normativa, pero las trabajadoras entrevistadas manifestaron que no hay suficiente difusión ni capacitación para implementar cómo es que se debe utilizar este lenguaje inclusivo en todo el gobierno regional. Y el último punto, que es fundamental, donde también hemos entrado, es cuáles son las medidas para conciliar la vida laboral, familiar y personal. Buscar que finalmente no solo se mejore de esta manera la vida de las mujeres, sino también de los hombres, porque obviamente es un derecho de ellos también el poder conciliar su vida familiar y personal. A esos hay que buscar que cambiar patrones. Todos los gobiernos regionales supervisados cumplen con otorgar licencias de maternidad, paternidad y permisos por lactancia, pero se cree que eso nomás es transversalizar enfoque de género, cuando el enfoque de género debe estar en todo tipo de actividades. Una coordinación entre el Ministerio de la Mujer y el MEF, y también a servir para que incorpore expresamente lineamientos para una gestión pública de recursos humanos con enfoque de género e igualdad de oportunidades, en la lógica de tratar diferentes a hombres y mujeres por sus necesidades distintas. Pero yo quiero aterrizar aquí en las recomendaciones que como gobiernos regionales hemos emitido este último informe. Emitir e implementar normativa para transversalizar el enfoque de género en su gestión, lineamientos. Hay varios que ya lo han hecho y normalmente la norma que utilizan son las ordenanzas. Aprobar planes de desarrollo de las personas que tienen que ver con la capacitación con enfoque de género y brindar capacitación permanente en el tema. Emitir e implementar normativa para la protección contra el hostigamiento sexual con procedimientos específicos y canales específicos, y también el uso del lenguaje inclusivo. Implementar medidas para eliminar estereotipos de género y establecer responsabilidades compartidas, conciliando la vida laboral, familiar y personal, en coordinación con el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Trabajo y el Servir también. Y aquí se podría trabajar mucho, algunas lo han hecho, con servicios de cuidado y horarios flexibles que ayuden a conciliar estas áreas de la vida de cada persona. Incorporar políticas de igualdad de género a partir del uso de indicadores y de actividades programáticas no aisladas, recuerden lo que les hablaba hace un rato, en la planificación estratégica regional, aterrizar en los planes estratégicos, en los planes de desarrollo concertado que comentaba justo el doctor Chirinos, que ahora no se están trabajando y son fundamentales, también trabajar con la sociedad civil y POI, y verlo en todas las fases del ciclo presupuestal, porque si yo asigno presupuesto pero no lo ejecuto, o si lo ejecuto y no lo evalúo, ¿cómo sé si estoy realmente yendo en camino bueno? Solamente quiero terminar, porque ya vi que me estoy pasando 2 minutos, y perdonen si he corrido, pero no quería dejar de mencionar estos temas. En primer lugar, las normas se pueden mejorar, sí. Ustedes tienen mucho que hacer con normas y emisión de normas en sus respectivas autonomías también. En el marco de lo que decía Elena, Constitución y normas internacionales que también se tienen que trabajar porque son de obligatorio cumplimiento. Pero los problemas no son tanto de las normas. Yo me atrevo a decir como Defensoría del Pueblo que son problemas de aplicación de las normas. ¿Y quiénes las aplicamos? Nosotros y nosotras. Si nosotros y nosotras no tomamos conciencia del problema de discriminación contra las mujeres, que se ha avanzado sí, pero que sigue existiendo, entonces no vamos a lograr cambiar mucho. La capacitación técnica es importante, pero también que ustedes se sensibilicen como mujeres y también como hombres en un problema que además no es que lo queramos hacer o no. Tenemos la obligación como funcionarios y funcionarias que somos de buscar superar esta discriminación que existe, porque es un mandato que está en nuestra Constitución, normas internacionales y demás normas. Para eso necesitamos un trabajo coordinado, un trabajo intergubernamental, un trabajo también interdisciplinario. No es solamente un problema de abogados o abogadas. Y ustedes son ahora la oportunidad. Estamos iniciando una gestión. Ustedes pueden ayudar a ese cambio que se ha empezado, pero que todavía falta mucho. El fin no es otro que aquel al que nos debemos, porque como Estado nuestro fin es defender los derechos de las personas. Es un mandato legal. Y tenemos que buscar que esta discriminación se vaya eliminando. Aquí solamente quiero terminar remarcando el compromiso que como Defensoría del Pueblo tenemos y lo ponemos a disposición de ustedes para seguir de manera conjunta luchando para que en algún momento estas situaciones de discriminación dejen de darnos. Es difícil, sí, pero es posible y sigamos trabajando en eso. Gracias.